Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu canal, Derecho sin Escalas. Hablemos Derecho. Este es un lugar en donde encontrarás respuestas a tus preguntas legales, conocerás derechos y obligaciones y también te presentaremos esos lugares, esas instancias gubernamentales y no gubernamentales a las que tú puedes acudir cuando se te presente algún problema en casa, en el trabajo, en la escuela. Soy Lourdes Araiza, licenciada en Derecho y apasionada de la educación. Bienvenidos. Episodio número 2. Bienvenidos niños y niñas. Este programa está especialmente hecho para ti. Pon mucha atención porque aquí podrás encontrar cuáles son tus derechos. Vamos a empezar. Bienvenida Lourdes Araiza, mi compañera en este proyecto tan maravilloso. El día de hoy tenemos el tema de los derechos de los niños y bueno, ¿quién mejor que una persona que tiene 25 años en este ámbito? Y bueno, más que nada platicar un poquito de cuáles son los derechos de nuestros pequeños, pero que sea muy entendible, o sea, que sea... que todos podamos sea accesible pues para nosotros. Claro, fíjate que es muy importante que tanto los niños, las niñas, los adolescentes nos escuchen y puedan defender sus derechos, como también es importante que padres, madres, profesionistas, todas las personas que tenemos obligación, que somos todos los adultos, de cuidar a este grupo de personas, estemos atentos a lo que vamos a compartir el día de hoy. Claro, hasta maestros, ¿por qué claro, no? Así es, porque sin querer a veces violentamos los derechos de los niños, de las niñas, y bueno, evidentemente no queremos lastimarlos, pero al final terminamos lastimándolos. Vámonos un poquito en orden. A mí me gustaría empezar por el primero de los derechos, no me voy a ir en todo en orden, pero en esto sí. Ellos tienen derecho a la vida, a la supervivencia y a su sano desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto, Liz? A lo mejor suena exagerado, pero si tú, por ejemplo, estás en tu casa y escuchas o ves que están maltratando a un niño, pudiera estar en riesgo su vida y no nos podemos ir tan lejos porque el país nos lo dice día a día en las noticias, que hay niños que están siendo maltratados de tal forma que su vida está en peligro. Claro. Y entonces este primer derecho que ellos tienen a la supervivencia lo debemos proteger todos y cada uno de nosotros. No menos esta semana en las noticias fue algo terrible, no sé si te enteraste. En Monterrey parece ser que había en un centro comercial, estaban grabando unas cámaras hacia el estacionamiento y está un señor golpeando brutalmente a dos niños, a dos menores. Sí. Afortunadamente el video llegó a conocimiento de las autoridades y hoy por hoy está siendo procesado este señor, que parece que era el padrastro. Es increíble, Lula. Mira, de verdad, son cosas que de repente como que no crees que existan en la realidad, como que piensas que solamente suceden en las películas, no, sí. Pero es una realidad. ¿Y qué haces ahí? Exacto. Entonces es obligación de todos nosotros tener, salvaguardar los derechos de los niños, las niñas. A cualquier persona que tenga conocimiento de que un niño o una niña o un adolescente está en estas circunstancias, no solo tiene derecho, tiene la obligación. Claro, si no se hace, hay un derecho, se llega a la omisión, claro. Y esto es un delito. Claro. O sea, todos tenemos que ir a reportar, ya sea meter una denuncia, avisar a los familiares, lo primero que ustedes decidan, pero no lo dejen a la policía, al Ministerio Público, acérquense con las autoridades porque todos tenemos obligación de cuidar a los pequeños. Así es. También, por ejemplo, hay aquí uno de los derechos que a mí me gusta mucho, es el de la prioridad. ¿Qué es eso? Mira, cuando hay cualquier situación, por ejemplo, ahora que hubo el temblor, que está temblando, se cae una casa, hay un accidente, a los primeros que se debe rescatar es a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando yo me refiero a estos derechos, me estoy refiriendo a cualquier persona menor de 18 años. Eso es muy importante que lo escuchen porque muchas veces dicen, niños, son chiquitos, o son hasta que lleguen antes de ser adolescentes. Pues no, porque ellos también tienen que estar protegidos. Entonces nuestros adolescentes son parte de los derechos de los niños, ¿verdad? Por eso se extiende la ley de los niños, las niñas y los adolescentes. Un niño, una niña está contemplado hasta los 12 años. De los 12 años a antes de cumplir 18 son los adolescentes. ¿Sí? Entonces, bueno, que hay un accidente, vuelvo al ejemplo, hay que rescatar primero
a los menores, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Que un incendio, que cualquier situación que ponga en riesgo la vida, ellos son primero. ¿Sí? Ok, muy bien. Y bueno, es bueno saberlo porque, bueno, voy a decir algo que suena muy en una película y parece ser que luego en la vida real pasa. Sí. Están en un barco, no sé, Sí, y de pronto el papá sale corriendo y deja a la mamá junto con los niños. Dijo, yo aquí, más vale que digan aquí corrió. Que aquí quedó. Que aquí quedó. No, Entonces, no, qué chicos, feo. por favor, adultos, primero Darle prioridad a los chiquitos. Sí, exactamente. Claro que sí. Y bueno, no solamente el niño tiene derecho a vivir, sino que a vivir y a desarrollarse en un ambiente libre de violencia, en un ambiente sano, en donde él pueda florecer. Florecer, exactamente. Claramente, y desarrollarse en todos los ámbitos. Decir, bueno, yo aquí tengo una base que yo puedo sustentarme, sentirme seguro para poder crecer. Así es. Entonces, esto tendría que ver con el derecho a la educación, que ahorita vamos a hablar con más detalle de eso, el derecho a la salud, el derecho a la no violencia, y también aquí hay que recalcar que no solo los golpes son violencia, Claro, el lastimar las emociones. Claro, Yo ya un día, Liz nos hablará de este tema, sí. porque es muy importante cuidar las emociones de nuestros niños, cuidar que no sean lastimados, que no se sientan menos, que no sean discriminados por su color de piel, por su... Evidenciados. Eso yo lo veo muy constantemente en el área de la docencia. Que dices tú, es que tú fulanito y eso, y si el niño se va sintiendo cada vez más pequeñito, indefenso. Así y eso es. injusto totalmente. Y lamentablemente muchas veces por esto, lo que es nuestra cultura, que es algo que venimos arrastrando y por lo que tenemos que cambiar, les decía que esta ley es muy reciente, es del 2000 y tantos para acá, es muy reciente, entonces tenemos unas costumbres como sociedad, nuestra idiosincrasia de mucho autoritarismo hacia los menores, hacia los niños, hacia las niñas. Oye, Lula, la educación de la chancla. Ándale. Ni más ni menos. Sí, oye, cuando ya no está permitido ni golpear, ni zarandear, o los ni ojotes, jalonear. aquello de... Bueno, eso es Sí, todavía... te van calculando, pobre criatura, te voltea a ver y dice, no, si ya no lo hago. Como que no tuviera derecho a expresarse, a sentir. No llores, por ejemplo, a los niños, por favor, no les digan a los niños que no lloren. Niños y niñas tienen derecho a llorar, a sacar sus emociones. Expresarse. Por eso cuando eres adulto, cuando somos adultos, todo esto trasciende y llegamos lamentablemente al punto en del infartos en hombres porque no saben expresar sus emociones. No pueden fluir. No pueden fluir. No pueden fluir. ¿Y cómo tienes una relación, por ejemplo, un matrimonio, una relación laboral sana si hay una persona que no sabe expresar lo que siente, que no sabe expresar eso que le afecta de una manera asertiva? Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, volviendo a esto, decíamos del ambiente de los niños, eso tiene que ser, aunque estén en su casa, o más bien estando en su casa, tendrían que tener ese derecho a desarrollarse, a aprender, a estudiar. La infancia se vive una sola vez, o sea, tú no vuelves a repetir esa etapa de tu vida y creo que se debe de respetar ese momento del niño en donde se está desarrollando como ese ser maravilloso que va a ser en un futuro. En ese momento dale la oportunidad, protégelo, cuídelo. Claro, ¿no? Incluso yo sé que habrá familias que nos estén escuchando que digan, es que es una necesidad, es que no tenemos las posibilidades, porque no todos tenemos desafortunadamente las mismas oportunidades. Claro. Pero sí es importante que sepan que un niño o una niña debe estar en una escuela, debe estar aprendiendo, porque el hecho... Este espacio que le quites de estar en la calle trabajando es un tiempo que va a aprovechar para desarrollarse y en un futuro poder incluso solventar sus gastos, tener una vida mejor. Ser una persona productiva. Exactamente. Y de bien. Además, con tanta herramienta que va a tener la posibilidad de salir adelante en la vida. Exactamente. ¿No? Y bueno, aquí me voy a enfocar un poquito a la educación precisamente, Liz. Esto es algo que pues es una batalla y yo espero que si hay autoridades que nos escuchen, si hay diputados o personas que tengan la oportunidad de hacer el cambio, las escuelas tenemos una gran diferencia en cuanto al servicio de los niños y las niñas y estamos violentando sus derechos. ¿A qué me refiero? A ver, platícanos. Por ejemplo, si tú vas a una institución privada y no quiere decir que las escuelas públicas no sean muy buenas, hay de todo, públicas y privadas hay buenas, pero los servicios que a veces se prestan en las privadas pues son un poco diferentes. Por ejemplo, les manejan en diferentes idiomas, no solo ya el inglés, ahora es el inglés, el francés, y les abre una puerta en el mundo. No, y un trato muy personalizado, mucho cuidado en cuestión de la
pues de la autoestima del niño, muchas situaciones que de repente... Exacto. Y no porque en las escuelas de gobierno no lo haya, sí lo hay. Yo me quiero referir un poco más a los servicios que profundizan en lo que son los conocimientos. Por ejemplo, la mayoría de los colegios tienen pues acceso a las computadoras y las escuelas también, pero ¿qué tal la clase de robótica, las la clase de programación? Que tienen a una diversidad de educación ya de otro nivel, no algo tan elemental, no algo tan simple, sino ya algo que ya sea un plus, un extra, que digas tú, bueno, ya mi niño sale, bueno, no, mi situación económica no es para pagar una escuela privada, bueno, voy a una pública, pero que le den una buena educación en cuestión de que mi niño tenga muchas herramientas tan parecidas como las que tienen los chicos en una escuela privada. Exacto. Entonces aquí hablamos, como te decía, de un momento en el que ya se vulnera el derecho sin querer, porque no le estás dando las mismas oportunidades a unos que a otros. Y bueno, debemos rescatar que hay jóvenes que hacen un esfuerzo mayor y que definitivamente salen adelante de donde vengan, y qué bueno, porque quiere decir que algo pudieron captar que necesitaban y se ponen a estudiar por su cuenta y se ponen a esforzarse, y no es pretexto, la vida no me dio la oportunidad, me la tengo que tomar. Pero hablando de derechos, sí me preocupa que la educación sea tan diferente en cuanto a oportunidades. Entonces este es un tema que deberíamos de cuidar. Y paso enseguida a la salud. También el derecho a la salud, y que es muy importante, no es un lujo, tenemos que cuidar la alimentación, claro, la alimentación de los niños, es nuestra obligación como adultos en su cuidado, darles una buena alimentación, buenos hábitos de higiene, de tal manera que cuando ellos sean adultos puedan disfrutar de una sana dentadura, de buena vista, de no tener diabetes o desarrollar enfermedades por esta falta de cuidado que tenemos a la hora de la educación. No, y ¿sabes qué? Ahorita que estás comentando esto, se me viene ahorita a la mente, ahorita que estuvimos en la situación del COVID. ¿Sabes? Porque muchos papás inconscientemente lo hacían, o no sé si con conciencia, bueno, yo quiero creer que no, pero de repente se llevaban a sus niños en pleno pico de la pandemia, se los llevaban a los centros comerciales. Y dices tú, no hay escuelas, pero sí están las criaturas en los centros comerciales. Entonces tú, bueno, ¿de qué se trata? Entonces ahí donde estás cuidando realmente la salud de tus niños. Acabas de dar un ejemplo que bueno, lo acabamos de vivir todos, y esto es de todos los días, de todo el tiempo, con pandemia, sin pandemia. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a los chicos, a las chicas. Y bueno, aquí también, evidentemente, dentro de lo que es la educación y la salud, es muy importante darles una educación sexual. Y de verdad, nuestras tradiciones, nuestra forma conservadora que hemos tenido como sociedad, no es ninguna cosa de que avergonzarnos, simplemente así ha sido México, tabú. Así es Aguascalientes, pero lamentablemente esto nos trae una consecuencia terrible de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, de que los niños, las niñas, porque hablo de niñas embarazadas a los 9 años. Entonces, cuando hablamos de derechos de los niños, hablamos de esto, de cuidarlos y de ver que ellos tengan realmente una educación sexual propicia, que desde pequeños se les hable de esta gran responsabilidad que tienen del cuidado de su cuerpo, del cuidado de su higiene. No, y es increíble que a esas alturas de la vida estemos hablando de lugares, de instituciones que no permitan que entre la educación sexual. Exacto, y estamos violentando. Dicen, bueno, es que esto les corresponde a los padres, y si el padre y la madre no lo da, entonces no es obligación de todos los adultos cuidar a los menores. Esa es una pregunta que dejo en el aire. Y jóvenes, por favor, acérquense a los centros. Hay centros para jóvenes, para darles información gratuita, incluso, bueno, preservativos, todo tipo de información y de necesidades que ustedes tengan para cuidar su sexualidad y vivirla de una manera sana y saludable. Pues acercarse. Ya tendremos oportunidad de visitar estos centros. Claro que sí, para que sepan exactamente a dónde acudir. Y que sepan que hay manos amigas que los pueden ayudar, o sea, no nada más, no están solos. Así es. Y bueno, evidentemente también las adicciones. Todo esto tiene que ver con la salud, con el derecho que tiene el niño y la niña a la salud. El hecho de que ellos tengan adicciones muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces es descuido de nosotros como adultos, que no hemos sabido transmitirles, que los hemos dejado a lo mejor
sea porque no tenemos capacidad económica y nos vamos a trabajar, los dejamos solos, o sea porque nos dedicamos a trabajar tanto que también los dejamos solos. Son vulnerables al final de cuentas, o sea, debemos entender que por eso, bueno, cuando vamos a tener a un hijo, tener mucho eso en nuestras mentes, que es un niño que va a estar durante mucho tiempo en un estado de vulnerabilidad, ahí se me fue la palabra, y que es muy importante que lo debemos de cuidar. Así es. O sea, es un compromiso, no es de, ay, qué bonito está mi bebé, ya se acabó, no. Después lo mando a la guardería y después lo llevo a la escuela para que los maestros los eduquen. No, definitivamente no. La educación empieza desde casa. Y muchas veces también, bueno, pues hay jóvenes que toman este camino y también hay centros de ayuda una vez que sabemos los adultos que tenemos a un joven, a una chica en una circunstancia difícil, ya sea un embarazo o que están en drogas o que están en el alcoholismo, pues es nuestra obligación ahora acercarles esos medios para que también ellos puedan salir de esta situación que tanto les va a afectar en su vida y aquí vamos un poquito también a las escuelas, que tenemos que darles educación a todos, que no podemos discriminar a nadie, no podemos excluir a nadie, tenemos que incluir, bueno, que la chica se embarazó, pues esto no le impide tomar sus clases, claro. Tener un trabajo y seguir adelante en caso de ya tener la edad para trabajar. Una duda aquí me surge. Entonces quiere decir que si alguien, por ejemplo, en su familia, la chica está embarazada, es menor de edad, entonces los papás tienen la obligación de cuidarla. Así no es de que, ay, bueno, ¿sabes qué? Quedaste embarazada o no te casaste o no fue de la manera como yo quería, con quien yo quería o con quien deseaba que tú te casaras, estás sola. No, siendo menor de edad tenemos obligación de cuidarlos, de apoyarlos. Tal vez no no vamos a regalarles para que después, como dicen, lo mantienen tan bien que luego tienen otros 2, 3 hijos, pues no. Claro. Pero sí, tenemos que seguirlos cuidando, tenemos que apoyarlos. Después de los 14 años que en adelante ya podemos trabajar, entonces, bueno, una chica que decidió embarazarse tal vez tenga que buscar el medio de mantener a su hijo. Claro. Pero no podemos quitarle ese apoyo, quitarle esa ayuda, porque además estamos propiciando un problema mayor. Claro. Después, a lo mejor una persona sola en la calle que pueda llegar al suicidio, que en Aguascalientes, fíjense, tenemos uno de los índices más altos en suicidio, uno de los índices más altos en embarazos no deseados, tenemos un índice alto en drogadicción y en adicciones. Entonces, ¿cómo? Una sociedad tan linda, tan buena como la que tengamos que tener estos índices. Quiere decir que algo no está funcionando, claro, que algo estamos haciendo mal, y por eso este programa de Hablemos Derecho. Sí. Hablemos Derecho. Es que al final de cuentas es un grito desesperado, ¿verdad? Que en nuestra misma sociedad decimos, es que Aguascalientes es de la gente buena, sí, en efecto, pero hay que continuar con estos principios y que finalmente, bueno, en el derecho viene, o sea, nos está obligando a nosotros como padres de familia a poder guiar a nuestros niños en la cuestión de la salud, en cuestión de la sexualidad y en varios aspectos, ¿verdad? Así es. Esto, digamos que hablando en un entorno, en un hogar, también el niño y la niña, algo que ha sido un gran cambio, mentalmente hablando, tiene derecho a permanecer siempre con su familia. Es decir, uno de los derechos que tienen los niños y las niñas, me voy a ir al nacimiento, primero que los registres en el registro público, claro. En el registro público no, en el registro civil, sí. En el registro civil que lo registres, que tenga un nombre, una identidad. Parece como tan lógico y tan obvio, pero anteriormente, y todavía hay personas que no lo han llevado a registrar. No, en cuanto nace, por favor, acudan, no dejemos que pase el tiempo para que él sea una persona que ya sea sujeta de derechos y que tenga su nombre, su nacionalidad y todo lo que conlleva tener ya ese registro que es tu acta de nacimiento. Claro. ¿Sí? Posterior a eso, hablamos de que tiene que vivir con una familia, sí, y lo ideal es que viva con su padre y su madre. Sí. Pero si en un momento dado el hogar llega a desintegrarse, es decir, que haya un divorcio, que también tenemos una de las más altas tasas en divorcios en Aguascalientes, y bueno, si ya tenemos los divorcios hay que empezar a saber vivir con ellos. Claro. Entonces, si el papá y la mamá deciden separarse para evitar violencia, para evitar un entorno hostil que tampoco favorece a los niños o a las niñas. Así es. Ahora, no bloqueemos los derechos de los niños. El niño tiene derecho a convivir tanto con una familia como con la otra. ¿Sí? Nada de que no te los presto, tú no tienes derecho a verlos, son mis hijos, no son tus hijos, como no me das dinero, entonces no. Sí tienen derecho a dar alimentos,
Pero aquí nos vamos a enfocar en que no podemos negar esa comunicación, esa riqueza que tienen ambas familias para con un menor, ¿sí? Pero lo ideal es que esté con familia. Sí, definitivamente. Este es uno de sus grandes derechos. ¿Quiénes tienen derechos? ¿Qué niños? Todos. Y te voy a decir todos, porque a mí me molesta, es algo que me pone de muy malas, que de pronto los chicos o las chicas que tienen algún trastorno, por ejemplo, alguna discapacidad, pues que no sean admitidos en las escuelas. Y son los que más necesitan. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, son los que están ávidos muchas veces de convivir y pues eso de estarlos relegando, pues son parte de nosotros. O sea, ¿dónde estamos como humanos? La humanidad. Acabas de mencionar lo más importante, porque el derecho de los niños y las niñas evidentemente surge de los derechos humanos. Y un ser tan especial como es un chico con discapacidad, sea auditiva, sea visual, algún trastorno de la conducta, algunos problemas, tiene los mismos derechos que otros niños. Entonces debemos incluirlos. Y los primeros aquí, lamento decir que a veces somos los padres, es que no, esta escuela no es para él, o no quiero que esté conviviendo con otros chicos que le van a hacer sentir menos. Evidentemente y efectivamente es un trabajo de todos. Así es. Y nosotros lo hemos vivido. Tenemos que educar a una sociedad para que logre integrar a todos y que ninguno se quede fuera. Por eso ahora está legislado, para todos, que las escuelas tienen que tener rampas, que en las esquinas de la calle tiene que haber para la discapacidad, si alguien va en una silla de ruedas, que el niño o la niña no deje de estudiar, no deje de ser parte de convivir. De hecho, ya ahorita ya no le llamamos discapacidad, ya le llamamos de capacidades diferentes. De capacidades diferentes, porque bueno, creo que hay gente que sí realmente es discapacitada, pero en otros aspectos, ¿verdad? La verdad, por así decirlo, y sobre todo esa que estamos hablando, que abandonan a sus niños y todas esas situaciones, ahí sí estamos hablando de una persona discapacitada. Bueno, pues lamentablemente es algo que sí lo veo en ti y lo veo en mí y nos enoja, nos molesta, a todos los ciudadanos nos debe de indignar, porque no es posible que en un lugar en que tenemos tanta tecnología al alcance, tantas oportunidades de aprender, sigamos despreciando no solamente ya la discapacidad, incluso hay falta de inclusión porque una persona no tiene el color de piel que clarito, porque aunque somos en México naturalmente morenos, discriminamos a la piel oscura, discriminamos por estatura, porque es gordito, porque usa lentes. Por favor. ¿Hasta por la preferencia sexual? Hasta por las preferencias sexuales. No, eso tampoco, o sea, no, definitivamente no. Exactamente. Digo, hay adolescentes que ya están descubriendo un poco más este aspecto de la sexualidad, y bueno, creo que debemos de respetar las decisiones y lo que su familia está fomentando, les está apoyando, y también nosotros apoyarlos. O sea, me refiero en cuestión de la educación. Exacto. Sí, o sea, sí, no este hacerlo derecho, sentir mal. Fíjate, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tiene que ver con esto que nos estás mencionando. Y este es un derecho que todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen. Abran bien los oídos. Mientras nosotros no pasemos del derecho y afectemos a los demás, tenemos derechos a nuestra libertad, a caminar por la calle libremente, a que nadie nos insulte, que no nos ofendan, que no nos discriminen. Hace poco también en las noticias se escuchaba, y ahorita hay un gran movimiento en Medio Oriente, en donde una chica, por no usar bien este velo, que tiene su nombre y se me va, dejémoslo en velo, no te preocupes. Lo tenía como mal puesto, y un policía va, la detiene, la ataca de tal manera que esta chica muere. Ahorita hay protestas, hay levantamientos en Medio Oriente, porque no es posible que esté muriendo una joven de 21, 22 años, por no haber portado bien el velo. Por eso en México a veces no queremos entender que la libertad la tenemos que defender a capa y espada. Y si una chica quiere salir con su short, con su minifalda, con su blusa linda, con su aspecto como a ella le guste, en los chicos, usar los colores que quieran, no, que el rosa para los niños, para las niñas, no. El rosa se ve fabuloso en los chicos, en las corbatas, las camisas. Dejémonos ya de prejuicios y vivamos en libertad, y dejemos vivir en libertad, y amemos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas de la manera que son, de la manera que existen, porque esto es lo que hace que un mundo se transforme. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, Liz, hablando de esto hay mucho que decir,
Pero este tema es bastante extenso. Es muy extenso. Y es muy rico, pero ¿sabes qué? Me gustaría que, bueno, ya que nos están escuchando y nos están viendo, nos manden sus preguntas. Sí. Es que es muy importante saber sus inquietudes, porque muchas veces dice el niño, yo no sé si esto sucede, ¿con quién me puedo dirigir? Por ejemplo, fíjate, aquí, bueno, voy a hablarles a los chicos, a las chicas, en el caso de que ustedes se sientan discriminados, que sientan que porque se visten de una manera o porque hablan de tal forma, porque se pintaron el cabello, por lo que ustedes quieran, que se sientan discriminados, deben de acudir, primero que nada, a las autoridades, las más cercanas que tengan, ya sea a su familia, a sus directores, a sus maestros, siempre habrá una persona comprensiva cerca que los puede ayudar. Que tenga ganas de escucharlos, exacto. ¿Verdad? Y en caso de que no busquen las instancias, hay centros para jóvenes, centros de desarrollo, incluso en el DIF, pudieran asesorarlos y apoyarlos para que ustedes tengan y vivan con sus derechos. Y esto me lleva a otro de los derechos también que viene en esta ley general, que ellos tienen derecho a un juicio justo. Por ejemplo, si ellos transgreden la ley, en un caso de que ya transgredan la ley, o bien que sus derechos se estén privando, ellos pueden demandar y tienen derecho a ser representados de una manera adecuada, de acuerdo a su edad, y a ser escuchados en juicio. Los derechos de los migrantes, los niños, aunque no hayan nacido en México, que vienen y viven aquí, igual van a tener los mismos derechos que todos. No importa si eres cubano, si eres mexicano, si eres americano. Bueno, americano me estoy refiriendo estadounidense, de Panamá, de donde vengas, en Aguascalientes, en México. Está contemplado que tus derechos son totalmente igual que los de los niños mexicanos en México. Claro, y que se respeten sus tradiciones, ¿no? Porque eso es muy importante, porque bueno, aunque yo vengo de otro país y tal vez mi tradición es esta y es muy importante, o tal vez hasta hablando ya un poquito más de la religión también. Esta parte también es muy importante. Derechos sí, hay un artículo específico que nos habla de que los niños, y qué bueno que lo mencionas, tienen derecho a que se respete su religión, sus costumbres, su forma de pensar, todo lo que es su idiosincrasia, lo que venga de su familia, que es en donde él se desarrolla, lo tenemos que respetar. Y lo tenemos que respetar como seres humanos y entendiendo. Imaginen que nosotros que somos mexicanos, por ejemplo, que nos gusta el tamal, que nos gusta la fiesta, que nos gusta la algarabía, que nos gusta el tequila, todo. Que alguien nos dijera, es que eso es malo, es que no debes hacerlo, es que bájale el volumen, es que no escuches música, no bailes. Imagínate, Liz, tú, sin bailar, sin cantar. No. Bueno, pues más o menos es esto, o tus creencias. Hay quien cree que existe un Dios dentro de una religión, por ejemplo, católica, cristiana, pero hay quien no cree en Dios, hay quien cree que existe solamente una energía, hay quienes creen en Buda. Debemos respetar. Una diversidad. Debemos entender que somos, los seres humanos somos una gran variedad, qué bueno que somos así, porque finalmente eso nos enriquece como seres humanos. Sin embargo, es importantísimo que sea respetado cada una de nuestras ideologías, nuestra forma de ser, y como dice Lula, y tal vez se vaya a escuchar un poquito raro, pero luego, desgraciadamente, en las escuelas dicen, es que tú tienes que venir con el pelo así, tienes que venir con estos artículos no los puedes portar, y me refiero a tu cabello. Si, por ejemplo, eres un niño y tienes ganas de traer tu cabellito largo, bueno, hasta esta parte ya se debe de respetar, cosa que anteriormente no existía. No, imposible. Imposible pensarse. Todavía hay muchas escuelas que limitan esta parte del desarrollo de la personalidad del niño y tenemos que ponernos todos a estudiar, a investigar qué tanto bien, qué tanto mal les estamos haciendo. Yo siempre les doy el ejemplo. Prefiero un niño de cabello largo que sea respetuoso, que sea estudioso, que conozca de la ciencia, que conozca de la historia, que se involucre en la política y que sepa dar una opinión, que tenga un pensamiento crítico y que realmente sea un ser de bien. Un ser de bien que pueda transformar y que sea amoroso. Luego nos cuesta hablar del amor y no hay que hablar porque los niños y las niñas tienen derecho a ser amados, a ser respetados y a ser acogidos en un seno familiar que les brinde un desarrollo personal que los lleve a tener una adultez sana, libre de violencia, libre de adicciones.
Y no me quiero ir, de verdad este es un tema muy extenso, sin mencionar que también ellos tienen derecho a la información, Liz. Okay. El internet, ya ves que hay casas todavía que dicen, no, es que aquí los niños no deben acceder al internet. Esto ya está violentando sus derechos. Okay. Tenemos que cuidar regular, la información. ¿No? Que nos dices tú, esto sí puedes verlo de acuerdo a tu edad. De acuerdo a tu edad, algo que no les vaya a lastimar, porque también psicológicamente... Y los tiempos, ¿no? Claro. La cuestión visual. Pero él tiene que estar informado, tiene que tener acceso a las redes sociales, a la tecnología, y tiene que, a las redes sociales, evidentemente estoy hablando dependiendo de la edad, pero sobre todo, más que a las redes sociales, a esta información que se va generando, y también, evidentemente, hay que educar a que muchas veces son engaños, a que él también sepa protegerse. Creo que por ahí nos vamos a tener un programa muy interesante, no se lo pierdan, sobre lo que es ya el ciberespacio. Exactamente. ¿Verdad? Pero de antemano quiero decir que tienen derecho ellos al acceso a la información. Y con este derecho que tienen al acceso a la información, también regulado en la ley, tienen derecho a la participación, Liz. Nada de que no opines. Okay. Por eso, precisamente, miren, ahorita se los decimos, chicos y chicas, niños y niñas, adolescentes que nos están escuchando, ustedes tienen derecho a ver este programa y a opinar. Exactamente. Dar tu opinión, tu participación es muy importante. No sé si han visto por eso que actualmente hay campañas incluso gubernamentales en donde dicen que el pequeño parlamento o para los niños y niñas jugando a los diputados no es tanto un juego, es una manera de invitarlos a reflexionar. Una preparación. Claro. ¿Qué está pasando en tu país? Tenemos que saber que hay crisis económicas, que hay crisis políticas y que está en nosotros hacer ese cambio. Liz, hay mucho material, todavía me gustaría ahondar un poco más, pero creo que lo fundamental es hablar en el lenguaje de los chicos y las chicas, y si se encuentran ustedes en una situación vulnerable, que sientan que los están violentando en su intimidad, en sus relaciones personales, que los están limitando, que sus derechos, que ya los vimos ahorita. En cualquiera de estos derechos que hemos mencionado, por favor, acudan a las autoridades, y si de plano se encuentran perdidos, escríbanos, nosotros nos comprometemos a ir hasta su casa, a ir al lugar en donde ustedes sientan que están siendo lastimados, y de seguro vamos a encontrar una respuesta. Así es. Hablemos derecho. Hablemos derecho. Y muchísimas gracias, Lula, de verdad. Este tema es elemental para cada uno de nuestros niños, que son lo más importante que tenemos. Lo más importante es el futuro, el futuro de México. Gracias por acompañarnos. Derecho sin escalas.